Dios omnipotente, tu vientre lugar de la encarnación, arca de la alianza, sagrario viviente, al mundo trajiste la salvación. Pilar de la iglesia naciente, refugio del pecador, Juan Diego es el representante para el inicio de esta nueva misión. A nadie dejas fuera de tu manto, vienes a calmar el dolor. De todos escuchas la súplica y llanto, en aquel monte como hijos nos tomó. María, Madre de Jesús, María, maternidad en la cruz, María, bendice este suelo, María, Madre de todos los pueblos, María, Madre de Jesús, María, maternidad en la cruz, María, reina en este suelo, María, Madre de todos los pueblos. En 3 carabelas llegaste, la Santa María encalló, en el nuevo mundo te quedaste, estrella de la evangelización. A nadie dejas fuera de tu manto, vienes a calmar el dolor. De todos escuchas la súplica y llanto, en aquel monte como hijos nos amó. María, Madre de Jesús, María, maternidad en la cruz, María, bendice este suelo, María, Madre de todos los pueblos, María, Madre de Jesús, María, maternidad en la cruz, María, reina en este suelo, María, Madre de todos los pueblos. María, bendice este suelo, María, Madre de todos los pueblos. Bienvenidos, lástima que no hay aquí mucho público para que se enciendan los aplausos después de este canto con este tema tan especial que en lo particular, pues creo que ya se habrán dado cuenta de quién vamos a hablar, de qué vamos a tratar el día de hoy. Pues sí, una invitada especial que también nos concede el honor de tener un invitado especial que nos va a hablar precisamente de ella. Bienvenidos donde quiera que se encuentren en toda la República Mexicana, ya saben, desde Ensenada hasta Chetumal, a nuestros hermanos que nos ven en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en España, en cualquier parte del mundo, a través de esta bendita señal y del internet, en la página web de María Visión, www.mariavision.com. Ahí ustedes pueden sintonizar esta bendita señal si no tienen en su sistema de cable. Y bueno, pues también a todos los que se ponen en contacto con nosotros a través del Facebook, del Twitter, del correo electrónico de abreunaventana@mariavision.com, de todos estos medios que tenemos para estar en contacto, para orar unos por otros, para ser amigos, para reconocernos
como hermanos. Ahí están apareciendo todos estos datos, ¿no? Bueno, también a los que están en casita, sobre todo en los hospitales, que nos sintonizan, por ahí he recibido comentarios de que uno de los canales más vistos en los hospitales, sobre todo aquí en México, es justamente María Visión, y me da mucho gusto que a pesar de la situación difícil que estén viviendo, pues tengan este granito de amor, esta luz de esperanza que les queremos llevar, y que estén dispuestos con nosotros en este día a abrir una ventana y a no quedarnos atrapados. Bueno, también el regalo del día de hoy, bueno, hoy hay muchos regalos, pero el que quiero yo darles en particular es que todas sus llamadas que entren, también sus mensajes a través del Facebook, del Twitter, los mensajes que entren, peticiones, los voy a llevar a los pies de Santa María de Guadalupe, allá a la Basílica. Entonces tengo la gran bendición de poder ir para allá. Entonces aquí voy a estar recibiendo todas sus llamadas para que los cortes se comuniquen y hagan sus peticiones, sean muy claros qué es lo que quieren pedirle a Santa María de Guadalupe, y yo lo llevaré hasta sus pies, así como les he prometido en otras ocasiones, novenarios, misas, lo voy a cumplir, primero Dios, también esta vez. Y bueno, quiero iniciar, ya que estamos listos para presentar, estamos, a otro invitado muy especial, después de Santa María de Guadalupe. Pues para mí realmente es un honor, es un gusto, es un placer, porque también significa muchísimo que esté usted aquí conmigo, porque bueno, el padre Tomás de Híjar, le doy la bienvenida, es un sacerdote diocesano que muchos de ustedes ya lo han de conocer por ahí en cápsulas, en programas especiales, siempre apoyando a este canal. Y bueno, porque quiero compartirles la primicia de que es mi director espiritual. Por ahí de pronto me preguntan, ¿y quién es? Y que yo saludo al padre Tomás. Bueno, pues aquí está el padre Tomás en persona, que nos va a compartir y nos va a ayudar un poquito con este tema, que de pronto parece que conocemos mucho, pero realmente no conocemos nada. Nos enfocamos mucho con respecto a las apariciones justamente de Santa María de Guadalupe, pero pocas veces nos adentramos en la profundidad del verdadero mensaje, del verdadero sentido de que Santa María de Guadalupe se haya aparecido en nuestra tierra. ¿Para qué? ¿Por qué? Y bueno, justamente platicando con el padre, hablábamos de que hacer preguntas como si no creyéramos, como que no sabemos nada, como cualquier incrédulo, como cualquier católico que muchas veces no sabe por qué tiene que creer en estas apariciones, o en este mensaje, o en esta advocación de María, que es Santa María de Guadalupe, o que hay muchos, tristemente, que siendo católicos no creen en este milagro, que no solamente es la imagen, no solamente es el ayate, sino todo lo que significa, que es justamente lo que vamos a compartir con el Padre Tomás. Una vez más, bienvenido, Padre. Muchas gracias, Paola. Y en efecto hay mucha tela de donde cortar respecto a un suceso, por muchos motivos, crucial para entender la evangelización en la América continental, que la tradición consignada en un poema escrito en lengua náhuatl, en la primera mitad del siglo XVI, nos da con un orden cronológico que se ha aceptado como bueno, aunque también ha sido sometido a críticas muy profundas. Y en orden a eso, pues nos encontramos con que dentro del seno mismo de la Iglesia, quienes vivimos en México y somos católicos, y desde la infancia escuchamos la tradición guadalupana en su relato canónico, damos por cierto, pero quienes no son mexicanos, quienes aún siendo católicos tienen una actitud criticista, bueno, encuentran no solo difícil, sino imposible de creer y de aceptar. No digo en las apariciones, sino que haya personas con una cierta preparación académica y una cierta cultura que consideren históricas las apariciones de Guadalupe. Entonces, para ella quisiéramos dedicar este programa, y desde luego haciendo una ambientación
en torno a lo que acaeció el 12 de diciembre de 1531, fecha en la que, según el texto o poema náhuatl, cuyas dos primeras palabras son Nican Mopogua, habría quedado estampada en la capa, tilma, ayate o ferreruelo de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un neófito vecino de Cuautitlán, la imagen de Santa María de Guadalupe tal y como la veneramos en el Tepeyac. Y lo primero que quiero decir, ojalá que sin lastimar u ofender a nadie, es que las apariciones de Guadalupe no son históricas, son un hecho de fe, de manera que pierden su tiempo y se han gastado inútilmente muchos esfuerzos muy buenos, aunque han dado otros resultados, los que quieren constatar la historicidad de un hecho de fe. Me refiero a las apariciones en cuanto tal, es decir, a las mariofanías de las que sería testigo únicamente el neófito Cuauhtlatoatzin y no los que hubieran estado cerca de él en el eventual caso de que así pasara. Unas mariofanías solo constan a la sensibilidad del vidente, de manera que no pueden quedar registradas de ninguna manera, menos en esos tiempos, pero ni siquiera en los nuestros. Pongámonos en el caso absurdo de que alguno de nosotros, con una cámara para tomar películas, hubiera estado muy cerca de Cuauhtlatoatzin entre el 9 y el 12 de diciembre, como afirma la tradición, y estuviera enfocando hacia el vidente su cámara. Bueno, pues no habría captado más que a un hombre así como perdido, como moviendo los labios, como con la vista extraviada. Y más se le antojaría a uno decir, bueno, ¿y este no desayunó, o qué tomó, o qué fumó? No, sería una cosa así extraña. Las apariciones no son históricas. Ahora, el segundo desafío, bueno, pero es que parte de lo sobrenatural del episodio sería la imprimación inexplicable de la estampa de Santa María de Guadalupe. Y de esto habría sido testigo ocular nada más y nada menos que el obispo electo de México, Fray Juan de Zumárraga. Luego, lo menos que podríamos haber esperado recibir de Fray Juan de Zumárraga era una información canónica y un testimonio acerca de aquello que él mismo habría visto con sus ojos, y no solo no tenemos esa manifestación o ese testimonio de Fray Juan de Zumárraga, sino que entre las cosas claras que hemos recibido de él, es un texto donde se expresa en abierta oposición a los hechos portentosos y sobrenaturales. Parecería que Zumárraga no solo no dice nada de Guadalupe, sino que habla en contra de los hechos sobrenaturales y de las apariciones. Cerca de esa objeción, que es de las muy viejas, podemos decir que ciertamente no ha llegado hasta nosotros, hasta el día de hoy, ningún documento testimonial en torno a este suceso. Que no haya llegado a nosotros no quiere decir que no existiera, y que si existió, que esté por ahí, o que se haya perdido entre tantas situaciones que sucedieron entre 1531 y la fecha en la que nos encontramos, ¿no? Entre hace 480 años las cosas se estilaban de otra forma, el papel escaseaba, en fin. Sin embargo, no tenemos esa evidencia que algunos extrañan, y sí esa animadversión del propio Zumárraga. Bueno, hay que tomar en cuenta que Fray Juan de Zumárraga es un religioso franciscano que antes de ser obispo ha sido evangelizador en estas latitudes y ha debido sortear el difícil trance que implicaba el sincretismo entre los naturales de estas tierras, es decir, la amalgama de credos entre los que se profesaban en Mesoamérica, que eran muchos y muy complejos, y la fe cristiana que se les ha ofrecido a partir de 1521, tan solo 10 años antes, a los naturales.
Entonces, en este breve lapso de 2 lustros, pues esa obra de la evangelización está apenas empezando a consolidarse. Y han visto pronto los evangelizadores que los indios, especialmente los de la clase dirigente, no pocas veces encubren debajo de un culto cristiano un culto pagano. Y entonces no habrán de ser proclives a fomentar el sincretismo, y esto nos lo expresan una y otra vez los testimonios y documentos que conservamos de ese tiempo por parte de los misioneros evangelizadores. A donde quiero llegar es que el argumento de Zumárraga, que pudiera considerarse adverso a las apariciones, está escrito en un contexto donde es necesario extirpar cualquier vínculo o cualquier sombra de superchería dentro de las prácticas religiosas que se están propagando entre los naturales. Pero es que entre esas prácticas podría estarse dando el culto guadalupano, diría alguno, que se desarrolla nada más y nada menos que en Tepeyacatl, donde ha existido un culto añejo a la Tonantzin, a nuestra madrecita, la madre de Huitzilopochtli. Y entonces, bueno, pues esto le estaría despertando de por sí una suspicacia natural. Tan es así que tenemos el dato, y esto es muy importante porque la primera evidencia arqueológica del culto cristiano en Tepeyac es anterior a 1531, son las ruinas de una ermita que habría construido, o se habría construido en tiempos de Fray Pedro de Gante, el primero de los evangelizadores, antes aún de la presencia de los primeros 12 franciscanos. Fray Pedro de Gante es un lego que llega, un lego emparentado con el rey Carlos V, que llega a estas tierras poco después de la caída de la Gran Tenochtitlán, y que funda una escuela importantísima, el Colegio de San José de los Naturales. Y entonces él erige, todavía sin esa sensibilidad hacia lo sincretístico, en lugares donde los indios han tenido sus adoratorios, sus centros ceremoniales, erige ermitas católicas, y una de esas, nada más y nada menos que en Tepeyac, dedicada a la Concepción Inmaculada de María, una devoción mariana que habrá de ser muy fomentada por los religiosos franciscanos. Bueno, pues esa ermita a la vuelta de 5 años ha quedado ya abandonada y en ruinas. Es decir, para 1531 habría en el Tepeyac los restos, las ruinas, los despojos de una ermita a la Madre de Dios que se ha abandonado temiendo el sincretismo. Lo interesante será que no solo se va a restaurar el culto ahí, sino que además se va a extender de una forma insólita en tiempos mismos de Zumárraga, como seguramente seguiremos platicándolo. Sí, bueno, pues vamos a ir a un corte. Esto se va a poner, ya vieron, mucho más interesante. Yo le agradezco a Dios profundamente la oportunidad y bendición de que el Padre Tomás esté aquí con nosotros, sobre todo por aquellos que nos ven en otros países. Bueno, estamos esperando sus llamadas. Acuérdense que vamos a llevar al pie de nuestra madre, bueno, de esta imagen de la tilma allá en el Tepeyac, para que manden sus peticiones. Vamos a un corte, no se vayan. Encuentro de dos mundos. Ahorita en el corte compartíamos el Padre Tomás y yo acerca de lo que realmente quiere decir este título que he decidido ponerle al programa en esta ocasión, más que el encuentro del antiguo mundo con el nuevo mundo. Estamos hablando y queremos hablar también del mundo celestial con el mundo terrenal a través de este gran milagro que es la aparición, bueno, pero que tiene todo un trasfondo, ¿no? No nos vamos a quedar con las apariciones, como ya nos decía el Padre Tomás anteriormente, porque realmente el único que las vivió, el único que podría dar testimonio de ellas, el único que lo vio, pues fue este indígena Juan Diego, San Juan Diego.
Y bueno, vamos a continuar. Acuérdense que estamos esperando sus llamadas para que sus peticiones vayan a los pies de la tilma. Muy pronto voy a estar por allá, así que les ofrezco este regalo de llevar cada una de sus peticiones, de sus oraciones, a los pies de María, que intercederá por cada uno de ustedes a través de esta mensajera que me tocó ser a mí. Y bueno, también a todos los que nos ven, que nos están escribiendo por ahí, por el Facebook, por el Twitter, muchas gracias. Quiero mandar un saludo muy especial a una amiga, Clarita, compañera aquí del canal, que espero que me esté viendo, dijo que lo iba a ver. Y también un saludo muy especial hasta Colombia, ya saben, a Cartagena, a Ronald, un beso para allá. Bueno, pues vamos a seguir antes de que se nos vaya la idea en lo que estábamos, Padre. Bueno, hemos de recuperar la percepción de una realidad que se estaba formando en 1531 al calor de un choque de esos dos mundos a los que usted ha querido soslayar para que nos situemos más en el planteamiento que tendría que haber derivado de la comunicación o sustancia de Santa María de Guadalupe en el plano propiamente terreno en cuanto se expresa, se revela, se manifiesta y se pone en comunicación con el vidente Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Esa inculturación entre el mensaje guadalupano y lo que estaba sucediendo en estas latitudes habrá de ocupar los primeros años que los cubre una bruma que nosotros quisiéramos disipar con la evidencia primero de documentos y después de vestigios materiales con los que ciertamente no contamos. Contamos con una imagen, con un culto, con una tradición. Contamos con un mensaje y con todo esto un tejido que luego de 480 años es susceptible de las más diversas manifestaciones. Mejor dicho, es un rico bocado para los más variados análisis. Quienes, por ser mexicanos, somos guadalupanos, no podemos excluir o marginar a la razón, pero tampoco colocarnos en el plano de los profundamente escépticos en torno a este acontecimiento, al que si bien no les obliga a creer, como aceptamos las verdades de la fe, que no pueden comprobarse a través de los sentidos, sí podemos darles elementos para que con su discreción de juicio lleguen a sus propias conclusiones. Si algún tema ha sido estudiado a fondo, es el hecho guadalupano. Y entonces tenemos que referirnos a este acontecimiento como un entramado muy rico de sucesos que no podemos separar o aislar, y entre los cuales solamente una parte sería para los tres momentos que señalé, para la tradición consignada por escrito en Ninicamo-Pohua, para la imagen estampada en lo que suponemos es la capa tilma o ayate de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y la tradición que se desarrolló a partir de 1531 hasta nuestros días. Estamos entonces ante esos tres desafíos y ante una propuesta que no deja de resultar desconcertante para quienes no han vivido como nosotros en un ambiente tan cercano a la imagen de Guadalupe, que más allá de lo que pudiera representar en sí misma como un signo sensible de la Madre de Jesús, pues alcanza el carácter de emblema identitario para los nacidos en este suelo. Si quitáramos a Guadalupe de nuestros horizontes los mexicanos, bueno, pues no sé en qué pararíamos, pero
en el Tepeyac, nace México en cuanto tal. Y creo que este es el ingrediente que han descuidado tanto los ardorosos aparicionistas como los antiaparicionistas, que han entablado un duelo o una guerra en una materia a la que nunca van a terminar de ponerse totalmente de acuerdo. Lo explico de esta forma: si las apariciones son un hecho de fe que solo penden de la calidad del vidente, bueno, pues entonces el grado de verosimilitud que el vidente me merezca es el que le puedo dar yo a las apariciones, y si lo hago desde un planteamiento escéptico, ni nadie puede obligarme a creer en las apariciones, ni yo estoy moralmente dispuesto a aceptar algo que inmediatamente no me consta. Pero con tal filtro, bueno, pues no podríamos aceptar ninguna de las verdades de la fe, ni la resurrección del Señor, ni el milagro de la Eucaristía, ni la vida en el más allá, ni la existencia misma de Dios. Digamos, los hechos de fe no se prueban con los sentidos, porque si no, no serían hechos de fe. Pero tampoco tienen que ser actos irracionales. Para que la tradición guadalupana tenga algún soporte o algún sustento, contamos con material abundante que se ha ido recopilando en los últimos años y que está separado incluso por fechas, de manera que tenemos testimonios históricos guadalupanos desde el siglo XVI, no tan explícitos y evidentes como los del siglo XVII y los siglos que vengan luego. Aunque entre el XVI y el XVII se forja todo lo que se habrá de interpretar en los siglos venideros, porque del siglo XVII son, de 1666, las informaciones testimoniales, donde se tiene el cuidado y la providencia de entrevistar a personas muy ancianas, cuyos progenitores habrían conocido a Juan Diego y del que nos dan referencias puntuales. Y esto con todo el rigor de un testimonio jurídico, es decir, bajo juramento de decir verdad y ante una autoridad fedataria pública, de manera que ese es un instrumento que se envía un instrumento público que se envía a Roma y que tiene un carácter de valor probatorio pleno. Un documento oficial es válido mientras no se demuestre lo contrario. Claro que las informaciones de 1666, que no son las primeras ni las más antiguas, hay unas previas, y estas se produjeron en el contexto del deseo que se tenía de pedirle a la Congregación de Ritos que autorizara el oficio propio de la Virgen María bajo el título de Guadalupe el 12 de diciembre. Y una de las peticiones de la congregación era que se probara la antigüedad de este culto y en qué se basaba. Entonces se entrevistan a personas muy ancianas, varias de más de 100 años. Si estamos hablando de 1666, la más anciana de estas personas tendría 110 años, o sea, nacida en 1556. Claro que la forma de medir los años de las personas antiguas era arbitraria. Sería muy difícil, a menos que se tratara de una persona muy instruida, y no parece que fuera el caso, que una persona de ese tiempo dijera: yo nací el 4 de octubre de 1919. Sería muy difícil. En cambio, la forma como se les interroga su edad es a través de los sucesos más relevantes, que lo eran en ese tiempo la llegada y la salida de los virreyes. Entonces, sí podríamos decir que estas personas, el más vetusto de estos testigos de 1566, si no tenía 110, tenía 95, pero perfecta, pero una edad muy longeva para esa fecha, pero no tanto como para haber conocido al vidente Cuauhtlatóatzin, que habría muerto en 1547. Sin embargo,
Todos tenemos en nuestro haber informes que recibimos de personas de las que no podemos dudar acerca de acontecimientos que pasaron mucho tiempo antes de que nosotros naciéramos y que damos por buenos, aunque no nos constan con la evidencia de los sentidos y de los que podemos hablar. Por ejemplo, tuve una relación cercanísima, no solo con mis abuelos, sino con personas de mi familia de una generación anterior a la de mis abuelos. Es decir, sostuve charlas muy estrechas cuando yo era chamaco y era un niño muy preguntón, con los tíos bisabuelos, ¿verdad? Todos nacidos en el siglo XIX, ¿verdad? La persona más anciana, que yo tengo 45 años, nací en 1966, la persona más anciana con la que yo tuve un contacto así estrecho y que puedo decir una relación así muy profunda, habría nacido en 1890, una tía mía, Petra Herrera, que me contaba cosas que a mí me interesaban mucho. Yo expresamente iba a buscar a estas personas para saber algunos informes. Pero entonces lo que ella me contaba, o lo habría vivido ella o lo habría escuchado de sus abuelos. Ella vivió con sus abuelos. Su abuelo era hermano de mi tatarabuelo. Entonces, bueno, a lo que voy es que no es necesario estar ahí para tener una tradición oral que sea fidedigna y de la que alguien pueda dar testimonio. Estos señores están hablando de un personaje que habría muerto 20, 30, 40 años después de lo que ellos están charlando, pero bueno, a una edad en la que necesariamente tuvieron contacto con personas que no les iban a hablar de una leyenda o de un mito o de un personaje inexistente. Todo esto se ha manejado con suficiencia a propósito del proceso de canonización de Juan Diego Cuautla Toatzin, que tuvo una animadversión muy encendida, incluso pues por el exabad de la Basílica, Monseñor Guillermo Schulenburg Prado, y por otros connotados miembros del Cabildo Eclesiástico de Guadalupe, 2 de ellos, y pues sustentándose en un prurito según el cual no habría evidencias contemporáneas ni del vidente Juan Diego ni del hecho guadalupano en sí mismo. Y ahora nosotros decimos, es que el hecho guadalupano no son ni la tradición compilada en Nicamo Pobo en torno a las apariciones, ni la imprimación portentosa de la imagen en sí misma, es todo el conjunto, y eso es lo que no alcanzaron a ver estos impugnadores de las apariciones. Porque hay una situación aquí tremenda con respecto, independientemente de las apariciones y de la tilma. Aquí el asunto es que hay una conversión muy grande que los franciscanos no habían logrado 10 años antes, o sea, durante 10 años. Y de pronto, según nos cuenta la tradición o lo que hemos ido recibiendo información generación tras generación, es que se convirtieron muchísimos y que la tilma es un códice que ellos leen y entienden, ¿no? O sea, que la imagen que queda plasmada no es solamente la figura de una mujer, sino tiene todo un lenguaje que les habla, y que es ahí donde se da esta unión y donde ellos, los naturales, entienden y reciben este mensaje, que no es más que el mensaje de salvación, del Cristo, del Salvador, ¿no? O sea, no, ¿por qué irnos en tanto rollo de que somos guadalupanos y que cuando el verdadero mensaje es Cristo, ¿no? O sea, María lo que vino, sí, es a eso, ¿no? A ella, en las apariciones, según cuentan, pide una casa, pero no una casa para ella, sino una casa para su hijo, ¿no? Ha colocado usted sobre la mesa de este análisis 2 ingredientes nuevos de lo que ya hemos podido exponer e intercambiar. Sin embargo, el argumento que se refiere a la conversión masiva que a partir de 1531 habría
subsanado las lagunas, las oquedades de la evangelización. Bueno, hemos de decir que se pregona de esa forma, pero sin que constituya un argumento contundente, tal y como lo presentó el historiógrafo jesuita Mariano Cuevas. Este religioso compone en las primeras 2 décadas del siglo pasado una historia de la Iglesia en México, y al calor de un grandísimo debate que se suscita en el siglo XIX por el hallazgo no de un testimonio guadalupano contemporáneo, sino de un testimonio antiguadalupano fuertísimo de 1556, y escrito nada más y nada menos que por el provincial de los franciscanos en México, Fray Francisco de Bustamante, en contra del arzobispo Montúfar, que es el sucesor de Fray Juan de Zumárraga, al que acusa delante de personas de la corte, está el virrey y están miembros de la audiencia, que el arzobispo Montúfar está fomentando un culto sincretístico en el Tepeyac alrededor de una imagen de la que él tiene hasta el nombre del autor, y nos dice que ha sido pintada hace poco por un indio de nombre Marcos. Este documento, que permanece oculto en los archivos porque se sobreselló, se aclararon los términos en los que se dio y ya no siguió todos los requisitos de un proceso canónico, lo rescata don Joaquín García Balceta, que es un hombre inmensamente rico y un apasionado coleccionista de documentos antiguos del siglo XVI, documentos tanto manuscritos como impresos. Y bueno, pues con ese dato elabora un dictamen dirigido a don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, el arzobispo de México, un gran promotor del culto guadalupano. Él habrá de ser el que coloque al frente de la basílica a don Antonio Plancarte y la Bastida, el que promoverá la coronación pontificia de Santa María de Guadalupe en 1895. Entonces García Balceta se sentirá como en conciencia llamado a decirle a el obispo de la Bastida y Dávalos: tenga cuidado, excelencia, porque si usted solicita a Roma que se corone la imagen de Guadalupe, podrá estar fomentando o favoreciendo un episodio que no tiene un sustento histórico, porque yo tengo aquí la prueba de que ya en 1556 se considera sin fundamento la tradición guadalupana. ¿Qué tal? Bueno, ahorita vamos a regresar con ese punto. Espero que estemos comprendiendo todo lo que el Padre nos está compartiendo. Vamos a cerrar este bloque, ¿qué le parece, Padre?, con justamente este canto, Santa María de Guadalupe, que habla un poco de esto, de este encuentro de dos mundos y de todo lo que sucede a raíz de este gran milagro, que es justamente eso. Venga. Al amanecer, singular doncella, en el Tepeyac apareciste bella, uniendo dos mundos a una sola ofrenda. Es Dios que interviene y da su respuesta. Tu vientre brilla más que una estrella. El ungido es Cristo, la buena nueva. A un alma sencilla el mensaje le entregas. Una casa sagrada que quede
colores, plasmada en la tilma al llamado respondes. Soy madre de Dios y de todos los hombres. No tengas miedo, yo soy tu madre. Confía en la cruz que mi pecho te trae. Santa María de Guadalupe, es a tu Hijo a quien nos descubres. Santa María de Guadalupe, somos tus hijos a quienes instruyes. Madre de la luz, Madre de Jesús, oh Santa María, traes la salvación y en esta tierra construyes la nueva civilización. Les recuerdo que estamos recibiendo sus peticiones que vamos a llevar a la tilma, a los pies de Santa María de Guadalupe. No se me asusten, no se preocupen, vamos a aterrizar esto para que no se vayan a quedar con una idea equivocada. Espero que vayan entendiendo que estamos yéndonos un poco más allá de lo que siempre escuchamos, de lo que siempre nos cuentan, de lo que vemos en las películas, sobre todo para aquellos que, como decía ya anteriormente el Padre Tomás, no nacieron en este país, no nacieron en esta cultura guadalupana, ¿no? Entonces, ¿y por qué creer en ella? ¿Por qué creer en esto? ¿Y para qué creer en esto, no? Entonces vamos a aterrizar, así que todavía tienen tiempo para llamar y hacer sus peticiones. Ya saben muy clarito, ya estamos recibiendo aquí algunas muy bien, por fulanito, por sutanito, para llevarlas hasta los pies de Santa María de Guadalupe. Es algo que yo les ofrezco en esta ocasión. Y bueno, vamos a continuar, Padre. Quedamos en que aquella vez querían detener un poco este asunto de la coronación por aquella supuesta o real evidencia de este pintor que pudo haber hecho esta imagen. Don Joaquín García Balseta, decía yo, era un hombre muy acaudalado, poseía muchos cañaverales, e ingenios y trapiches y haciendas extensísimas en los estados de Morelos, de Hidalgo, Estado de México. Era uno de los hombres más ricos del país. Y también un gran coleccionista y un gran erudito, de manera que indirectamente propició el pillaje y el saqueo de muchos acervos archivísticos en su afán de tener el mayor número posible de escritos, también impresos. Y entonces esas informaciones de Fray Francisco de Bustamante, de 1666, donde denuncia al arzobispo Fray Alonso de Montúfar por estar manipulando un culto en el Tepeyac, él las conoció, él hizo la paleografía, pero él se quedó con ellas. Ahora, no podemos dudar de la seriedad de don Joaquín García Balseta, que por otro lado era un católico muy notable y muy destacado. Lo que sí es que la crítica que él le aplicó al documento, descalificando las apariciones, la imagen, el hecho y el culto, no se puede sostener solo por la animadversión de una persona, así haya tenido la importancia y el prestigio de Fray Francisco de Bustamante. Al contrario, nos da pistas para entender por qué Fray Juan de Zumárraga no nos dejó por escrito nada que tuviera que ver con darle espaldarazo a un suceso que aun cuando él hubiera recibido de primera mano, no le permitía o le autorizaba que lo
refrendara con su autoridad episcopal, como ciertamente afirma el Nicamo Pogua. Y aquí tenemos que decir que el Nicamo Pogua no es una historia lineal, no es una crónica de un acontecimiento, es una interpretación teológica, catequética, poética, dirigida primeramente a una comunidad profundamente religiosa, a favor de la cual la fe cristiana se extendió en poco tiempo, sí, pero a la vez valiéndose de las raíces que ya estaban presentes entre los naturales. Lo voy a explicar de esta forma. Lo crucial del guadalupanismo es que permite y favorece que en un tiempo muy pequeño, algo que de otra forma habría sido muy difícil conseguir en muchos años, se consiga tal y como nos lo presenta el padre Mariano Cuevas. No es que los indios después de las apariciones se hayan convertido de forma sistemática, es que los 7,5 millones de aborígenes de este suelo, de mesoamericanos, gozaban ya de una fe muy intensa y muy profunda que ciertamente había visto venir. El mismo Juan Diego. Lo que el mismo Juan Diego era Por un eso hombre, vio lo que vio. un hombre de una fe muy grande, digamos, es la materia prima sobre la cual cae, es un recipiente idóneo sobre el cual descansa el mensaje del Evangelio, encarnado en Cristo crucificado y en la Virgen María, bajo el título de la Inmaculada Concepción, algunos de cuyos elementos habrán de plasmarse en la imagen de Guadalupe, que de por sí tiene situaciones que ya muchas veces se habrán comentado, que necesitaríamos que un experto nos las desarrollara a fondo para saber, por ejemplo, solo las puedo mencionar, no tenemos ya el tiempo para extendernos en esto. ¿Por qué se eligió un soporte tan malo en una época donde se utilizaba sobre todo el temple sobre madera y no el óleo sobre tela? Segundo, ¿por qué ese soporte malo está dividido en 2 piezas? Es absurdo que un pintor elija como soporte, no digo 2 piezas unidas entre sí, eso no hay problema, pero sí con una costura tan tosca, con un borde que apenas tiene un débil entramado. Tercero, ¿por qué no se usó una base de preparación en el lienzo? Eso que nos lo explique un experto. El más elemental de los pintores de brocha gorda sabe que no se puede aplicar la pintura directamente a ninguna superficie si antes no se ha sellado. Bueno, pues lo mismo sucede con cualquier otra aplicación de este proceso en términos pictóricos. ¿Por qué no se dio una base de preparación, un soporte para los pigmentos a la imagen? Y lo que sí realmente para mí no tiene respuesta es por qué algunas partes de la imagen no fueron tocadas nunca por ningún pigmento y estas partes son las que corresponden al rostro y a las manos de la imagen. Bien, ahora que la imagen ha recibido la intervención de diversas manos en esas épocas en las que suponemos estaría expuesta a la pública veneración en la ermita primitiva que se reconstruiría en tiempos de Zumárraga. Ojo, esa ermita ya existía. Sí. No se hizo, como dice el Nicamo Pogua, en un tiempo brevísimo, de unos pocos días, ¿no? Entre el 12 de diciembre y el 22 de diciembre, ¿qué obra se podía hacer? Pues se podía cercar de adobes algún lugar y techarlo con vigas de madera y cubrirlo con zacate, y más en ese tiempo donde el material y la mano de obra serían escasos. Se reconstruye la ermita que ya existía, se repara, se blanquea. El arzobispo Zumárraga
autoriza que se traslade a ella la evidencia que tuvo ante sí, que ciertamente fue distinta a la imagen que ha llegado hasta nosotros. Claro. Podemos. Y eso se nota, porque se ven los trazos en el manto. O sea, hay cosas que se notan que son pintadas, pues, ya por la... Sí, mano del hombre. me extraña mucho y he tenido ya la oportunidad por este mismo medio de invitar, y seguramente esto va a suceder dentro de poco, que los custodios de la imagen no nos hayan regalado aún la oportunidad de estudiar a fondo esta señal tan evidente y tan querida y tan entrañable. Y es que con su actitud así de recelo casi están diciendo, no, es que luego si la analizan van a decir que está pintada, que es hechura de mano del hombre, y entonces pues la gente le va a perder la devoción. Yo creo que ese temor ya no es fundado en pleno siglo XXI y que sí estamos esperando una explicación que la imagen nos va a dar en sí misma. Pero nos habríamos quedado entonces en que esta conversión masiva que el padre Mariano Cuevas y otros historiógrafos entusiastas del guadalupanismo le atribuyen a las apariciones, no hemos de entenderla en sentido literal, sino en un sentido más amplio. La religiosidad de los naturales